El, el, esto tiene que ver con... quiero hablar de mi colega Klaus Spiekermann, que iba a venir hoy, pero no pudo venir y quisiera citarle porque él ha hecho la mayor parte del trabajo hoy. Así que una de nuestras tareas es, en este proyecto europeo, era el establecimiento de una base de datos homogénea de flujos entre países y en regiones para 2010 hasta 2018. Carlos ya ha hablado, dado una visión global de los datos de insumos y nuestra presentación es más descriptiva o más geográfica relacionada con el transporte, así que nuestra presentación tiene muchos gráficos y mapas. Así que la presentación está dividida entre tres partes y voy a empezar con los flujos de transporte de mercancías, ya que la mayor parte de las actividades económicas requieren el flujo de mercancías y las relaciones entre países y regiones. Aquí podemos ver 4 mapas de flujos de mercancías internacionales y la unidad es volumen, es toneladas. Y entonces vemos distintos patrones para lo que es carretera, ferroviario, marítimo y aéreo. Así que la mayor parte de las relaciones se ven entre los países más grandes de Europa y los países vecinos, pero también es visible que existen distintos patrones. Así que, por ejemplo, el transporte marítimo, los volúmenes los principales volúmenes son en el Mar del Norte, mientras que en transporte aéreo es más disperso. El volumen de flujos por carretera y por ferroviarios se concentran más en la zona central. Si examinamos a los diagramas de flujos nacionales e internacionales, esto nos da un entendimiento mejor de las relaciones. La mayor parte del transporte por carretera y vía férrea son nacionales, una diferencia notable comparado con los otros 2 modos de transportes que son más internacionales. Hay flujos nacionales en los países más grandes como Francia o Alemania, pero están más orientados al internacional. Y esto es una diferencia entre modos. Si examinamos el nivel regional, la orientación nacional del transporte por carretera, si vemos el mayor número de flujos, entonces se convierte en algo más visible aún. A la derecha se ven que los flujos que van hacia el exterior están relacionados con el PIB, y aquí podemos ver un patrón muy interesante. La mayor parte de las economías de Europa del Este parece que están tienen un transporte por carretera más intensivo que el resto de Europa. Se puede ver lo mismo por
en lo que se refiere a transporte ferroviario. Aquí vemos el mapa donde vemos una orientación nacional apabullante en lo que es Europa del Este y del Norte. Los flujos están claramente ligados a las zonas portuarias y otras tienen una correlación con las ciudades, las capitales. Cuando relacionamos los flujos de salida con el PIB, vemos que Europa está dividida en dos partes. Las economías regionales en Europa del Este y del Norte parecen ser más intensivas en ferroviario, lo que quiere decir que se utiliza más, probablemente se exportan más productos a granel. El transporte marítimo de mercancías nos da una cifra muy diferente. También podemos pasar a los mayores 1000 y vemos una relación muy intensa entre el Mar del Norte y el Báltico. Se ve una red de interrelaciones, y en el Mediterráneo también se ven muchos, pero los del Mediterráneo son más internacionales o enlazando las islas con el continente. Y aquí podemos ver los flujos por aire. Esta red se ve muy distribuida por toda Europa. También se ve que hay una zona central donde están los principales centros de distribución de mercancías aéreas. Carlos ya ha comentado que se han llevado varios análisis de agrupaciones, de clústeres. Aquí vemos la tipología regional de transporte aéreo. Basado en los indicadores, se puede ver en la tabla la conectividad, intensidad, el equilibrio. Vemos tres clústeres claramente identificables. El primero es de regiones que están enlazadas por mercancías, transporte de mercancías por aire. Esta es una red de alto valor, pero desempeña un papel menor comparado, por ejemplo, con las regiones del clúster B, que aquí se ven de color verde, y el rojo es donde se ven las regiones que tienen los principales concentradores de transporte de mercancías aéreo. Entonces Ámsterdam, Frankfurt y otras zonas otras regiones están muy especializadas. Por ejemplo, en Leipzig o Colonia en Alemania, o Leicester en el Reino Unido. La segunda parte es el flujo de pasajeros. Como pueden imaginar, hay muchas similitudes comparado con el transporte de mercancías, pero también hay diferencias. Por ejemplo, en lo que se refiere al turismo, las zonas de orientación. Aquí
Vemos tres mapas de flujos que muestran el flujo de pasajeros por carretera. No era parte de nuestro análisis, así que nos hemos centrado en estos tres, aire, marítimo y ferroviario, y se ven unos patrones claros. Los patrones de transporte marítimo, por ejemplo, están restringidos a unas pocas regiones. A la izquierda se puede ver la concentración en la zona central de Europa, las redes de conexiones aéreas entre países. Una vez más, si ponemos el tráfico nacional e internacional en el mismo contexto, queda claro que incluso en Francia o Alemania hay un nivel muy bajo de flujos internacionales. Así que el transporte ferroviario es algo muy, muy nacional, ¿no? En lo que se refiere al tráfico marítimo, es interesante que hay dos aspectos, se ven claramente. Por un lado, vemos el Mediterráneo, donde hay unos flujos principalmente nacionales y muchas conexiones internacionales en las zonas del Báltico. Así que casi todos los países están conectados y las mayores relaciones internacionales las encontramos en el transporte aéreo, y es muy interesante. Solo entre el Reino Unido y España tenemos 88 millones de pasajeros, que es mucho, en ambas direcciones. Aquí vemos un mapa de flujo de transporte, vemos el mapa del flujo de transporte de pasajeros por tren, y aquí vemos que estos son principalmente desplazamientos nacionales, pero también podemos ver diferencias entre países. Podemos ver, por ejemplo, que una estructura más policéntrica en Alemania y otras más orientadas a capitales, como en Francia, por ejemplo. Y también en las zonas urbanas más grandes tiene la mayor intensidad de flujos de pasajeros. Probablemente estén bien desarrollados, y se puede ver como Suiza tiene un sistema muy bien desarrollado de transporte ferroviario para pasajeros. En lo que se refiere al transporte marítimo, pues vemos que es más alto en las zonas del Báltico, entre Alemania, el sur de Suecia y Dinamarca, o entre el triángulo de Estocolmo, Helsinki y Tallinn, así como en el Mediterráneo. Vemos algunos sitios como por ejemplo Cerdeña, Croacia, Grecia, Córcega y así sucesivamente.
Aquí tenemos los flujos de transporte aéreo. Es un patrón muy denso por toda Europa. Y este es el resultado de distintas propuestas de viajes como negocios, turismo o incluso simplemente por motivos particulares. Si uno se adentra en los datos, pues se pueden identificar cómo las zonas de aeropuertos desempeñan distintos papeles para servir distintos segmentos del mercado de pasajeros. Son los volúmenes de pasajeros más altos. Están en la zona central de Europa, en las zonas con los mayores concentradores de aeropuertos, y se pueden ver también volúmenes muy altos en las zonas turísticas, por ejemplo España y el sur de Europa y las islas, por supuesto. Y ahora llego a la tercera parte, que es el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el flujo de pasajeros. Y este es un estudio que aplicamos como ejemplo, cómo se pueden ver afectados por una crisis los flujos de tráfico. Hemos oído hablar mucho de crisis esta mañana, así que aquí vemos estos diagramas que muestran una línea azul, el desarrollo de pasajeros nacionales, siempre en comparación con los mismos del año 2019. Y aquí podemos ver el desarrollo de la tasa de infección de COVID. Lo que vemos en todos los países muestran un perfil bastante similar. Podemos ver la rotura total en la primavera del 2020, y después vemos estas recuperaciones y caídas. Las cifras se han quedado por debajo de los niveles prepandémicos. Esta es una cifra impresionante que muestra el impacto de la COVID-19 en el flujo de pasajeros en julio de 2019, antes de la pandemia, y en julio de 2020. Vamos ahí una reducción drástica. Desde que... Y tenemos que tener en cuenta que en julio de 2020 ya se podía ver unos inicios de recuperación, y los primeros turistas volvieron, así que es francamente dramático. La última cifra muestra una serie temporal de los flujos de pasajeros entre 2019 y 2021 para distintos meses, y vemos las mismas cifras que el póster que tienen y el cartel que pueden ver fuera en la entrada. Así que creo que la pandemia ha tenido un impacto enorme
en las relaciones y provocó una gran transformación en la forma en la que vive la gente, trabaja la gente y se comunican, pasan su tiempo de ocio y, por supuesto, se desplazan y viajan. Hubo una transformación enorme. Y como ya hemos comentado esta mañana, hay muchos impulsores. Así que esta crisis de la COVID-19 puede que es solo la primera crisis que nos ha afectado. Pero se pueden imaginar que hay muchas más crisis importantes en Europa. Y esto va a llevar a muchas preguntas, cómo conseguir una mayor resiliencia, la implantación de unas economías más basadas en el lugar y muchos aspectos de esta crisis afectan nuestra economía y nuestra sociedad, y estos temas se van a abordar principalmente mañana. Así que muchas gracias por su atención y muchísimas gracias.